Muy buenos días para todos. Para esta mañana, y siendo que dentro de 3 días el mundo cristiano celebrará lo que conocemos como Domingo de Ramos, vamos a hablar de Jesús y las multitudes y ver en qué se parece o en qué se diferencia nuestra actitud, nuestro ministerio con relación a las multitudes comparado con el modelo que nos dejó Jesús. Como ustedes sabrán, el Domingo de Ramos en el mundo cristiano se recuerda el gozo, la algarabía con que el pueblo de Jerusalén recibió al Mesías, que llegó montado en un pollino. El problema está en que, al igual que con la Navidad, hemos idealizado este episodio hasta la caricatura, al punto que han tenido que darse disposiciones para que no vayamos a acabar con algunas especies vegetales preciosas y escasas como la palma de cera, por ejemplo, ¿no? Simplemente por el prurito de andar haciendo representaciones por todos lados de dicha entrada de Jesús a la ciudad donde al final sería ejecutado. Debo decir que siempre me ha llamado la atención el tema de las multitudes. En primer lugar, porque no me llevo bien con ellas. Yo trato de evitarlas hasta donde sea posible. Y cuando tengo que estar en medio de una multitud, me siento incómodo. Me canso muy rápido, quiero salir, quiero irme de ahí. Por otro lado, tampoco es que me generen mucha confianza. Históricamente se ve en todas las épocas, en todas las culturas, que una multitud puede ser llevada de un estado de ánimo a otro muy fácil y muy rápidamente. En un momento están muy alegres, muy festivos, y un segundo después se convierten en multitudes muy violentas. Y ni su alegría ni su rabia pueden ser explicadas fácilmente. Les voy a contar una anécdota de algo que me pasó y me impresionó muy poco después de llegar a Medellín, hace poco más de 20 años. Se organizó aquí en la ciudad un evento por parte de las iglesias en el estadio Atanasio Girardot. Y claro, como yo quería conocer la iglesia de la ciudad a donde había llegado, asistí al evento. Hubo mucho canto, mucha algarabía, y sí, era muy bueno ver a unos cuantos miles de personas en un evento de cristianos. Pero la alegría no me duró mucho, porque allá arriba en el estrado había una serie de personajes aparentemente muy importantes, que se encargaban de dejar ver al auditorio cuán importantes eran, y daban uno tras otro mensajes de los que en realidad no recuerdo sino dos. Había uno que anunciaba grito herido esas profecías enlatadas, tipo: ha llegado la hora, la gloria de Dios para Medellín, esta ciudad verá grandes cosas, declaro que el poder de la oscuridad sobre esta ciudad está roto ahora, y demás estupideces por el estilo. Y a otro señor no se le ocurrió nada más brillante que llamar a varios deportistas cristianos, supuestamente no lo sé, y los puso a tirar penales contra el diablo en una de las porterías del estadio, sin arquero, claro. Y por supuesto, el pueblo de Dios ganó como 6-0, aparentemente. Y digo aparentemente porque la proliferación de combos violentos, la entronización de Medellín como centro de peregrinaje de drogadictos y de turismo sexual, y la evidente corrupción de la ciudad se hicieron muy evidentes después de esa goleada, entre comillas. Y al final me quedé sin saber quién goleó a quién. Pero lo que recuerdo como si hubiera sido ayer es la sensación de ahogo, de tristeza, de dolor, de rabia que sentí, así como la desesperación de ver cómo se desperdiciaba una oportunidad preciosa para instruir al pueblo de Dios, para edificarlo, para darle palabra fresca, para llamarlo al arrepentimiento, pero no.
Sus líderes no fueron capaces de organizar sino pura pachanga religiosa y ridículo y vergüenza teóricamente en el nombre de Jesús. Bueno, 20 años después y todavía se me hace un nudo en el estómago al recordar eso. Pero volvamos a nuestro tema original. Mirando la relación de Jesús con las multitudes, yo aprendo por lo menos 3 cosas. La primera es que Jesús tuvo compasión de las personas que conformaban esas multitudes. Marcos, en el capítulo 6 y en el capítulo 8, nos habla de 2 episodios, por lo menos, de alimentación de una multitud, de los 4,000 y de los 5,000. Y el común denominador en el pensamiento de Jesús al ver a toda esa gente que había venido aún de muy lejos fue de compasión. En ambos casos se nos dice, Jesús tuvo compasión de ellos. Sí, es cierto que el Señor quiso llevarse a los discípulos en algún momento lejos de la multitud para que pudieran descansar, pero al ver la insistencia de ellos y aún su desesperación, pensó en que no tenían que comer y que desfallecerían si se les despedía así como estaban. Pero también es interesante ver que esa compasión casi que se limitó a darles de comer y no mucho más. Sí, muchos fueron sanados de sus dolencias, pero no todos. No sabemos cuántos en esa multitud fueron salvos por escuchar al Señor. No a todos se les levantó de sus muertos, se les levantó sus muertos y así sucesivamente. No todos recibieron lo que esperaban. Y eso me lleva a la segunda lección. Si la primera lección fue que Jesús tuvo compasión de las personas que conformaban la multitud, la segunda lección es que Jesús nunca jugó para las tribunas. Él nunca hizo lo que ellos le pedían que hiciera o lo que ellos esperaban que hiciera. Ya vimos que no sanó a todos, pero tampoco intentó ni siquiera parecerse al Mesías que ellos esperaban. La gente en Israel esperaba un libertador que les quitara de encima el yugo romano. Ellos esperaban una especie de David, un rey guerrero que convocara al pueblo y los llevara a derrotar al odioso invasor. Y eso aparece en la aclamación que hace la multitud en Marcos 11, del 9 al 10. Dice, sí, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de David que ha venido de regreso. Cuando Jesús tiene su confrontación con Pilato en el capítulo 18 de Juan, Pilato le pregunta preocupado si él es el rey de los judíos, si él se considera el rey de los judíos, para ver si es un sedicioso que es el que tiene en la mano. Y Jesús termina diciéndole, mi reino no es de este mundo. El Señor lo tenía bien claro, pero hasta ese momento nadie más lo veía de esa manera. Jesús sabía cuál era su misión y lo sabía muy bien. Y no iba a permitir que nadie lo descarrilara de esa misión. Simplemente imagínense la cara que puso Pedro cuando escucha de los labios del Señor eso de, apártate de mí, Satanás. Justo cuando Pedro le había dicho, no, Señor, no vayas al sacrificio, escóndete, huyamos. Y Jesús voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Siempre me ha causado mucha gracia tratar de imaginar la cara que pone Pedro en ese momento. Pero Jesús no iba a permitir que nadie lo moviera de cuál era su misión. El Hijo del Hombre vino para hacer la voluntad de su Padre, no la voluntad del pueblo. Y por eso los aplausos, los vítores, las aclamaciones y todas esas demás expresiones de sus fans lo tuvieron sin cuidado. Él vio lo que había y no se dejó atrapar. Lo que nos lleva al siguiente punto. Entonces, en primer lugar, vimos que Jesús tenía compasión. En segundo lugar, no jugó para las tribunas. Y en tercer lugar, aprendo que Jesús supo muy bien que las masas eran veleidosas, cambiantes como una veleta.
Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, que la misma muchedumbre que sale con sus palmitas, sus ramos, sus aplausos, la misma multitud que abrió la boca para decir bendito el que viene en el nombre del Señor, refiriéndose a Jesús, es la misma turba que vuelve a abrir sus mismas bocotas para gritar, danos a Barrabás. Y cuando Pilato pregunta, ¿qué quieren que haga con este? Pues crucifícalo. Y Jesús nunca se hizo ilusiones infantiles con los aplausos de la multitud, porque así como se compadeció de ellos y les dio de comer, también los llamó generación de víboras, generación perversa, que solo quería ver sus intereses atendidos y nada más. La gloria de Dios les importaba un comino reventado y Jesús lo sabía muy bien. Su visión pastoral nunca fue la de querer tener contentos a todos todo el tiempo, o de agradar a las mayorías, o de generar aplausos. Él solo se preocupó de estar perfectamente sintonizado con su Padre y hacer su voluntad, hacer y decir lo que es verdadero, lo que es justo, lo que viene de Dios. Así eso le trajera aplausos o le trajera escupitajos y golpes. Ahora bien, a manera de ejercicio, comparemos el ministerio de Jesús y su relación con las multitudes y nuestros ministerios. Damas y caballeros, podemos decir que hemos aprendido de aquel a quien servimos y a quien decimos seguir y quien decimos que es nuestro modelo de vida y de ministerio. Tomemos para empezar y siguiendo con el mismo orden el tema de la compasión. ¿Sabemos si todos en nuestra congregación comen o tienen un techo o están solos en este mundo? ¿Lo sabemos? ¿Nos importa? Lloramos con los que lloran porque es evidente que sí reímos con los que ríen, ahí no tenemos problemas. Cuando preparamos la palabra para servirles con ella, lo hacemos con la intención clara de bendecir al pueblo, así sea con una exhortación o con un regaño o con lo que venga del Señor, o simplemente buscamos cómo tenerlos felices y contentos. Cuando señalamos su pecado, somos prontos también para señalarles el acceso a la gracia por medio del arrepentimiento y el nombre de Jesús. Tristemente, ¿qué es lo que uno ve cuando se pasea por las iglesias? Muchos disquepastores dan garrote tupido solamente para recordarle al pueblo quién manda ahí. ¿Quién es el que tiene la sartén por el mango? Muchos disquepastores no hacen sino exprimir a la gente para que den más y más y más dinero. Muchos disquepastores se ponen a hacer exposiciones eruditas que pocos entienden, pero que al tipo que disque predica le da estatus sobre los demás. Yo escuché a alguien decir, uy, qué exposición tan buena. No entendí nada, pero se nota que ese tipo sí sabe. Muchos disquepastores se convierten en oráculos unipersonales y nadie puede escuchar nada de Dios si no es a través de él o de ella, quien decreta bendiciones y maldiciones a su antojo. Hermanos, ninguno de esos malos obreros tiene una gota de compasión por los hombres, mujeres, niños y ancianos que se agolpan para buscar a Dios y terminan recibiendo gato por liebre. Bueno, eso en cuanto a la compasión. ¿Y qué en cuanto a jugar para las tribunas? Ustedes no se imaginan la cantidad de pastores con los que me he cruzado, que están deprimidos, tristes, desalentados, porque la gente no aplaude a cada rato o no grita amén cada 30 segundos mientras predica. Aún más, hay quienes fuerzan esa reacción del auditorio. Amén, hermanos, no escucho. ¿Se han dado cuenta de que los músicos se mueren sin aplausos y los demandan disque para el Señor? ¿Y qué podemos decir de aquellos pastores que tienen una o dos familias muy poderosas en la congregación, por no decir que tienen dinero?
Y ese pastor, consciente o inconscientemente, termina haciendo lo que sea para darles a ellos y evita todo lo que a ellos les pueda parecer negativo. Ya esa no es la iglesia de Cristo. Ya esa es la iglesia de fulanito o de los menganitos. Y ese pastor deberá preguntarse cuál es la diferencia entre su ministerio y la prostitución. Entonces eso de jugar para las tribunas como que también se nos convierte en un problema. ¿Y qué de las multitudes veleidosas? Hoy te alaban y mañana te linchan. Y yo sé que a más de uno le ha pasado. Y son muchos, me sorprende la verdad. Son muchos los pastores que están vueltos nada porque se dejaron llevar por quienes les rodeaban a alturas tales que el poco oxígeno los mareó y se creyeron todo lo que le decían al pobre pastorcito de cuán maravilloso era, cuán fantástico, cómo lo agasajaban en sus clubes, los regalos que recibía. Entonces tenemos a un pastor que se la creyó, se creyó todo lo que le dijeron, lo elevaron a quién sabe qué altura, el tipo se mareó y se la creyó toda. Hasta que llega ese día en que hace algo que disgusta a sus patrones, tal vez quiso mostrar algo de independencia, por una vez intentó hacer lo que creía que era correcto y no lo que le decían que hiciera sus titiriteros de la congregación o de la denominación o de donde fueran esos titiriteros. Y ahí sí que ardió Troya, porque los que lo tenían en el curubito se lo trajeron abajo y del árbol caído se pusieron a hacer leña, ya sea porque le conocían sus debilidades o porque se las construyeron y le pusieron una trampa o porque se las inventaron, sea como fuere, lo tienen agarrado de donde duele y por eso tienen la capacidad de destruirlo y con él a la iglesia, a la misión, a la denominación, a lo que fuera, porque este problema se da a todo nivel. En conclusión y para terminar, mis queridos colegas, compañeros y consiervos, podemos decir que conocemos cuál es la voluntad del que nos envió y nos puso en el ministerio donde estamos. ¿Estamos dispuestos a decir que solo haremos esa voluntad, gústele a quien le guste o no? ¿Estamos dispuestos a renunciar a la diosa popularidad en cuyo altar muchos han prostituido su ministerio? ¿Pagaremos los costos de servir a un Señor y solo a uno, escogiendo bien, porque sabemos que nadie puede servir a dos señores a la vez? La invitación es a evaluar nuestros ministerios, preguntándonos a quién queremos agradar con el ejercicio de nuestro ministerio. Y si por alguna razón, en algún momento, de cualquier manera, le hemos robado la gloria del Señor de la Grey, este es un buen momento para caer postrados, confesar nuestro pecado, arrepentirnos y pedir el perdón de Dios en el nombre de Jesús, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.